Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama felicita a las Naciones Unidas y a 50 Estados miembros por el Tratado de Provisión Nuclear. La inteligencia guiada por la calidez de corazón es clave para individuos más felices, dice su santidad el Dalai Lama. Una mujer tibetana muere bajo custodia china. El senador estadounidense Josh Hawley presentó una resolución que condena el uso del trabajo forzado por parte del Partido Comunista Chino en el Tíbet. Los principios de la democracia están en peligro si China no rinde cuentas, dice el presidente Dr. Lobsang Sangye. Los funcionarios de los asentamientos deberían prestar más atención a los problemas de salud mental, dice el presidente Dr. Lobsang Sangye. Iniciativas de preservación del patrimonio del Tíbet. El Dr. Chewang Gyalpo Arya es el nuevo representante de la Oficina del Tíbet en Japón. Su santidad el Dalai Lama felicitó a las Naciones Unidas y a los 50 Estados miembros por el Tratado de Provisión Nuclear que entrará en vigor el 22 de enero de 2021. Su santidad es un defensor de toda la vida del desarme nuclear. Dijo que la decisión es un paso en la dirección correcta para encontrar arreglos más prudentes y civilizados para resolver conflictos. 50 países han ratificado el Tratado Internacional para prohibir las armas nucleares, lo que permite que el tratado histórico entre en vigor en 90 días. Inspirado por la no violencia de Mahatma Gandhi y su impacto en el mundo, su santidad sigue convencido de que el resurgimiento del antiguo conocimiento indio de la mente y las emociones tendrá un efecto benéfico similar en el mundo. Su santidad fue invitado por el Centro Internacional de la India y la Fundación para la Responsabilidad Universal de su santidad el Dalai Lama para hablar sobre la herencia india del Karuna y Ahimsa. We human beings need 1,000-year-old India's tradition of Karuna. With Karuna and Ahimsa, that humanity really need. So my number one commitment, try to promote India's sort of concept of Ahimsa and Karuna as a human being. Una mujer tibetana llamada Lamo murió bajo custodia china mientras su prima Tharpa fue detenida por las autoridades locales chinas por enviar dinero a sus familiares en la India. Human Rights Watch, grupo de investigación y defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, dio a conocer la noticia este jueves y exigió a las autoridades chinas que investiguen la muerte bajo custodia del Lamo y que liberen a su prima Tharpa de inmediato. La jefa de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Información y Relaciones Internacionales, Durkden Ki, condenó este acto represivo de las autoridades chinas y dijo que enviar dinero a familiares en la India es una práctica común y no es un delito. Now, in any other country or context, sending money to your friends and families would not, would not be a crime. But however, because the Chinese government repressive policies against the Tibetans and specifically censorship on communication between Tibetans inside Tibet and outside, they regard such a small act as sending money to their families as espionage against national security. Now this is completely absurd. We call on Chinese government to respect human rights and to stop torturing Tibetan prisoners in Chinese jail. En junio de este año, las autoridades locales detuvieron a Lamo y a Tharpa, residentes del condado de Driru, en Nangchu, Tibet, acusadas de aparentemente haber enviado dinero a sus familiares en la India. Lamo, que gozaba de buena salud antes de su detención, fue enviado al hospital en agosto con el cuerpo muy magullado e incapaz de hablar y falleció 2 días después. Lamo era una pastora de 36 años y madre de 3 hijos, mientras que su prima Tharpa es una empresaria de 39 años. El senador estadounidense Josh Hawley presentó una resolución condenando el uso del Partido Comunista Chino del trabajo forzado y de otras medidas coercitivas para destruir la libertad religiosa en el Tíbet. La resolución condena además la interferencia del Partido Comunista Chino en el budismo tibetano y pide al gobierno de los Estados Unidos que apoye de manera proactiva la Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2002. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye,
dijo que las incursiones en la frontera indotibetana se originaron principalmente por el problema no resuelto del Tíbet, que debe ser desmilitarizado y se debe restaurar a su estado anterior de amortiguador, una zona de paz. El Dr. Zhang enfatizó el interés de la paz y la estabilidad para Asia. So the problem is, when Tibet was an independent country, it acted as the buffer zone, and it was the zone of peace. And when Tibet was independent, we had only 75 Tibetan soldiers guarding the border with India. Now, it was a peaceful zone. Now, after we lost our country, the tension that we see in the subcontinent is very real. So hence, unless you address the issue of Tibet, you cannot address the issue of Indochina tension. Lord Bruce, presidente del Foro Democrático, destacó el creciente escrutinio sobre la represión de China a los derechos humanos de los tibetanos, uigures, mongoles y hongkoneses. Indeed, Tibet's experience provides a chilling lesson in this form of coercive and systemic intimidation. El diputado británico, presidente del grupo parlamentario de todos los partidos sobre el Tíbet, Tim Loughton, acogió con satisfacción el apoyo a la cuestión del Tíbet y señaló el poco apoyo recibido anteriormente, y se recordó como una voz solitaria sobre el tema del Tíbet, lo que ha sufrido un cambio significativo que ahora disfruta del apoyo de todas las afiliaciones políticas en el Parlamento. When we've tried to raise the subject of Tibet in Parliament, there'll be just a handful of members there flying the flag for Tibet and raising the whole issue of human rights abuses by the Chinese. Kate Saunders, una investigadora y escritora especializada independiente, presentó los programas de capacitación laboral de estilo militar. Apa Lamo, candidata a doctorado en investigación en la Universidad Jawaharlal Nehru, detalló el alcance del Partido Comunista Chino basándose en los hallazgos de su investigación y su comprensión acerca de cómo alguien que escapó del exilio en la India. El lunes de esta semana, en la sesión inaugural de la 13ª Conferencia de Oficiales de Asentamientos Tibetanos organizada por el Departamento de Hogar, el Sikyong Dr. Lobsang Sangye aplaudió el liderazgo eficiente de los oficiales de los asentamientos y de los representantes en jefe en el manejo de la situación del COVID en las comunidades tibetanas. Hablando sobre los problemas de salud mental agravados por la pandemia en todo el mundo, el Dr. Sangye propuso un centro de rehabilitación alternativo que podría integrar una amplia gama de enfoques, incluida la tradición herbal tibetana, la meditación y la enseñanza budista, sumada al sistema medicinal occidental. Agregó que los oficiales de los asentamientos deben prestar más atención y especialmente contemplar medidas para apoyar y abordar los problemas de salud mental. La 13ª conferencia de 3 días de los oficiales de asentamientos concluyó el miércoles de esta semana. El Museo del Tíbet del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana ha iniciado un proyecto para la conservación, preservación y exhibición de su colección. La colección se exhibirá en el nuevo Museo del Tíbet en Ganchen Kinshok, en Dharamsala, que servirá como depósito de la información cultural e histórica sobre el Tíbet y la cultura tibetana. Se ha establecido un laboratorio de conservación de arte dedicado a este propósito. El Dr. Arya Tsewangyalpo, representante de su santidad el Dalai Lama para Japón y Asia Oriental, asumió formalmente el cargo el sábado pasado de la semana pasada, después de completar la entrega y tomar el relevo del representante saliente, el señor Lungtok. El miércoles de esta semana, tanto el nuevo representante como el representante saliente se reunieron con el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para presentarle sus respetos y actualizarlos sobre el tema del Tíbet. El señor Abe preguntó sobre la salud de su santidad el Dalai Lama y expresó su apoyo a una resolución pacífica del problema del Tíbet y deseó a los dos representantes lo mejor en sus trabajos. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.